en funciones de la Oficina de Energía y Desarrollo Económico Indígena del Departamento del Interior de los Estados Unidos. Specifically invite or acknowledge the present Me gustaría invitar o reconocer la presencia del honorable Iván Eldisken, ministro de Turismo de Panamá, la honorable Morena Valdés, ministra de Turismo de El Salvador, la honorable Rosy Prado de Holguín, ministra de Turismo de Ecuador, el honorable David Flood, secretario de Relaciones Tribales en Dakota del Sur en los Estados Unidos, y el honorable Joseph Frederick del Mancomunado de Dominica. Es mi placer darle la bienvenida a este debate esta mañana a todos ustedes. Esta sesión proporcionará una visión sobre el apoyo público al turismo indígena. Hablaremos cómo los gobiernos de toda la región han trabajado para apoyar el turismo indígena, incluyendo la forma en que los ministerios de turismo se han comprometido con las comunidades indígenas para desarrollar e integrar sus productos turísticos en la oferta local, estatal o nacional. Reconocemos el impacto desproporcionado que el COVID-19 ha tenido en las comunidades indígenas, muchas de las cuales han tenido que cerrar y han tenido retos muy importantes. Quisiera presentar mi co-moderador, Morgan Rodman, para que hable y se presente a sí mismo. Muchas gracias, Kim. Es un honor para mí estar aquí hoy con ustedes, en este panel de líderes y las personas que están haciendo un trabajo tan importante con las comunidades indígenas. Y por supuesto, mi nombre es Morgan Rodman. Soy el director en funciones de la Oficina de Energía y Desarrollo Económico Indígena del Departamento del Interior de los Estados Unidos. Soy de la nación Cherokee y de la nación Osagie también. Y en nombre de los asuntos indígenas nos place unirnos a la Organización de Estados Americanos y a la Universidad George Washington en este primer foro de turismo indígena de las Américas. Estoy ansioso de ver cómo se desenvuelve el debate y con eso te devuelvo la palabra a ti. Es mi placer presentar a nuestro distinguido panel de ministros. El honorable Iván Skilden, ministro de Turismo de Panamá, es panameño, un empresario panameño con experiencia en el desarrollo de proyectos enfocados en la cultura panameña y la sostenibilidad. Minister has extensive experience working on tiene gran experiencia trabajando en varios proyectos en Panamá, particularmente en la región de Azuero. Segundo, tenemos a la honorable ministra Valdés, Moreno Valdés, la ministra Valdés de El Salvador. Es investigadora académica, administradora de empresas, comunicadora y experta en relaciones públicas. La mayor parte de su carrera se ha dedicado a estudiar la comercialización y la publicidad, y principalmente con un enfoque en la promoción de la imagen de El Salvador. También tenemos la ministra Rosy Prado de Holguín, ministra de Turismo de Ecuador. Antes de asumir el cargo, fue gerente y representante legal de Air World Travel, AWTA SA, una empresa centrada en el desarrollo de sesiones y diálogos globales con las aerolíneas para abrir nuevos mercados a clientes potenciales. Su experiencia en la industria de las aerolíneas se extiende a American Airlines, Eastern Airlines, gerente de reservas y pases de Braniff International y gerente comercial de TAME en la Aerolínea Nacional de Ecuador. También ha servido anteriormente en varias juntas del sector privado. También se nos une el señor David Flood, secretario de Relaciones Tribales en Dakota del Sur, de los Estados Unidos. Es un miembro inscrito de la tribu Siston Wahpeton. Antes de ser secretario del Departamento de Relaciones Tribales de Dakota del Sur, fue presidente de la Siston Wahpeton Oyate. Y también se desempeñó anteriormente como consejero de Lake Traverse. Se graduó de la Universidad de Dakota con dos títulos de Ciencias Sociales y fue miembro de la Asociación de Honor de Estados Unidos, Alpha Theta. Es un
Es un militar retirado que sirvió en el 2006 y el 2009 en Afganistán. Considera que los valores de Dakota del deber, el honor, el respeto, el servicio desinteresado, la honestidad y la habilidad son muy similares a los valores militares. Esperamos que se nos haya unido, si no lo ha hecho, por el ministro Kosia Jefferik, que es el ministro de Ambiente de Aruba, de Rural y de Modernización en el gobierno del Mancomunado de Dominica. Trabajó trabajó en el Museo Smithsonian de los Indios Americanos en Washington, D.C. Es educador, músico, trabaja en las artes visuales también y ha publicado importantes artículos en una revista de Dominica, en el Kalina Good Language. Le damos la bienvenida a los ministros. Le damos la bienvenida a todos los ministros a este debate. Esperamos ver cómo se desenvuelve la participación. Voy a comenzar el diálogo sin más preámbulo. Comenzaré con las preguntas para cada uno de los ministros, como si nos pudieran poner en el contexto del turismo indígena. ¿Cómo lo ven el turismo indígena dentro de sus contextos, en sus propios países, en sus estados, en caso de lo que así lo sea, en el caso del secretario Cruz? Si nos puedes dar algún poco de contexto, voy a abrir entonces el diálogo abierto entre nuestros ministros. Ahora le voy a dar la palabra inicialmente a la ministra de Panamá, y por favor puede compartir su perspectiva sobre el turismo indígena en el contexto de Panamá. Gracias. Para nosotros el turismo indígena es, por cierto, una prioridad en este momento. Panamá no es conocido por su cultura indígena a nivel internacional, sin embargo, definitivamente queremos cambiar eso. Tenemos 7 culturas indígenas en este momento en el país. Y al ser un país tan pequeño, es muy fácil alcanzar y acercarse a esas comunidades. Cada una de estas 7 comunidades tiene su propia cultura, su propia tradición, sus propios conocimientos cosmológicos, sus propias tradiciones y conocimientos ancestrales en botánica y otras áreas de la sabiduría. Y en este caso, nuestras comunidades indígenas han permanecido de alguna manera aisladas en estos últimos 100 años, entonces es muy importante mantenerse unidos con ese pasado. Para los viajantes, los visitantes de hoy en día, creo que es muy interesante porque están buscando esas experiencias significativas y también conectadas a la autenticidad de las culturas en general. Entonces, creo que es una posibilidad muy importante y una posibilidad de achicar la brecha, acortar la brecha en un factor que es la cultura panameña en lo que respecta a las comunidades indígenas, y definitivamente creemos que esta puede ser una gran oportunidad, porque muchas de estas comunidades, de hecho, han estado ofreciendo servicios de turismo por años ya, y lo que hemos estado haciendo es hacer un enfoque desde eh, julio de 2019, cuando empezamos nuestra gestión, acercarnos a estas comunidades en sus 7 culturas y organizar circuitos de turismo para el turismo indígena en Panamá. Entonces, es un tema que ya se ha tratado y aprobado en nuestro plan de cara al 2025. Entonces, creo que es una gran prioridad en nuestros planes en este momento, y ahora hay que analizar cómo vamos a trabajar junto con estas comunidades y cómo vamos a ofrecer estas experiencias, que son experiencias realmente auténticas para los visitantes que vengan a nuestro país. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias por su comentario, y ahora paso al ministro de Turismo de El Salvador. Ministro Valdés, tiene la palabra. Gracias. Bueno, un saludo a todos los colegas que están justamente acompañándonos. Es un honor estar
con ustedes, saludarlos no solo como la ministra de Turismo de El Salvador, sino como la presidenta pro tempore de la Organización del Mundo Maya, en donde estamos varios estados miembros viendo de qué manera también revitalizamos y reconsideramos todo el papel que ha tenido todos nuestros ancestros a la hora de fomentar la cultura y, por supuesto, el turismo. Cada uno de nuestros estados miembros de la organización cuenta con políticas específicas de desarrollo indígena y rural que incluye el turismo, por supuesto. Estamos promoviendo a nivel regional los segmentos de agroturismo, ecoturismo y turismo rural comunitario, en los cuales las comunidades indígenas tienen una mayor participación y aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales y culturales, potenciando sus actividades agrícolas, técnicas productivas, artesanías y manufactura casera, que además les diversifican sus actividades agrícolas y les generan empleos e ingresos. Para la Organización del Mundo Maya es tan importante el ingreso económico como el desarrollo sostenible y la conservación de los recursos naturales y las diversas manifestaciones culturales existentes en toda la región. Por tanto, una de las prioridades en los planes de turismo sostenible de la región, que incluso estamos siguiendo también la línea de la Organización Mundial de Turismo, que post-COVID es a la apuesta que le vamos a dar es al turismo rural y sostenible, es el desarrollo de comunidades indígenas a través de la contribución económica que genera ese turismo y sobre todo el turismo nacional, que es el primer paso que estamos dando en esta recuperación económica que vamos haciendo después en este contexto del COVID-19. Dentro del plan estratégico de la Organización del Mundo Maya, estamos impulsando el desarrollo turístico enfocado en el mayor bienestar para la región mediante el fomento de este turismo más inclusivo y sostenible. Entonces, el tema del turismo indígena se aborda dentro de las líneas de acción. Existen diversos planes que podríamos mencionar. Por ejemplo, se ha generado la creación de rutas turísticas para facilitación de accesos, tal es el caso que tenemos en nuestro país vecino Belice. En el caso de El Salvador, nosotros trabajamos en conjunto con el Ministerio de Cultura. Aquí justamente es una de las cosas y uno de los retos que tenemos todos los países de la región, trabajar interinstitucionalmente e intersectorialmente, porque si no hacemos una sinergia de los trabajos que tenemos tanto de la parte pública como de la parte privada, va a ser bien difícil que podamos tener, como le decía el ministro Iván, Panamá tiene una gran experiencia en el turismo indígena porque han venido trabajándolo desde hace muchos años, así como también países vecinos nuestros como Guatemala. Entonces, en el caso de El Salvador, por primera vez estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Cultura. Actualmente estamos justamente haciendo todo un fortalecimiento de toda la relación interinstitucional. Tenemos nosotros en El Salvador el sitio arqueológico Joya de Serén, que es un patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Justamente el Ministerio de Cultura está realizando las mejoras para facilitar los accesos y al mismo tiempo obras de protección. Dentro de los planes que tiene el Ministerio de Cultura, tiene asignado una Dirección Nacional de Multiculturalidad en este ministerio y se está contemplando el apoyo a las comunidades indígenas dentro de los procesos agrícolas y también se está buscando el fortalecimiento de las expresiones culturales como danzas, artesanías, espiritualidad, lengua, conocimientos ancestrales de medicina, agricultura, entre otros. Así que estamos trabajando de la mano. Yo creo que nosotros como desde El Salvador queremos dejar este insumo de que todos los países debemos de trabajar interinstitucionalmente, no solo desde turismo, sino que hacer todo, porque no todos tenemos ministerios de turismo y cultura o ministerios de comercio, cultura y turismo. Entonces, hay países que sí lo tienen, por ejemplo, Perú, o lo tiene también Colombia. Entonces, debemos de trabajar en esa interinstitucionalidad y que no somos islas trabajando para poder tener un solo objetivo, hacer realmente la reivindicación de nuestros orígenes. Sin turismo no puede haber si no tenemos la identidad cultural de dónde venimos, porque eso es, yo siempre lo digo y lo decimos siempre todos, nuestros colegas también de la región. Si no sabemos de dónde venimos, ¿cómo vamos a estar orgullosos de nuestra identidad y cómo vamos entonces a promocionar turismo
o cómo vamos a promocionar eso que tenemos. Entonces, por eso generalmente los países que han trabajado su origen y su identidad son los que tienen mayor relevancia en el turismo. Así que yo quiero decirles nada más que voy a estarlos acompañando hasta las 11:30. Conmigo está nuestro director justamente nacional de la multiculturalidad del Ministerio de Cultura, que también nos va a estar aportando desde El Salvador. Gracias. Gracias, señora ministra. Thank you so much, Minister. Muchas gracias, ministra, para ver el tema del trabajo intersectorial. Un muy importante. Le voy a dar la palabra al secretario de Relaciones Tribales, secretario Fruit, para ver su perspectiva sobre el turismo indígena. Secretario Fruit, tiene la palabra. Tuena tateo na namichihu wopira chichapi. Naha tuena taku invite maku omaniche wiu hapte de nina yomakpi. Na taku iwonda kapikta taku indigenous tourism iwonda kapikta. Naha de tokata kia taku yate ki washteste de ta yachpikta. Para aquellos que no han podido interpretar el lenguaje del pueblo Dakota, quería darle un saludo y un abrazo desde nuestro corazón, desde nuestra comunidad indígena, y el agradecimiento por haberme invitado a participar y compartir algunas de las perspectivas sobre el turismo indígena. El turismo indígena a lo largo de los Estados Unidos, cada tribu nativa tiene su propia historia, su propia cultura, muy única, mi perspectiva. Vienen desde la región de las planicies, de las grandes planicies, donde ve predominantemente los miembros de los Dakota, de las tribus Dakota y Lakota, que se le conoce como los Greek Sioux, la nación Greek Sioux, y otras cosas en el área que nuestras tribus de la nación Shunabi, de los Mandan, las naciones Creek, y de alguna de las tribus Onabego, Omaha. Nuestra historia es muy única, muy diversa. Incorporar el turismo indígena a nuestro estado es una oportunidad para mejorar nuestras alianzas y nuestras asociaciones con nuestros gobiernos estatales, locales, con otros gobiernos tribales. Estamos atravesando un momento único para hacer crecer el turismo nativo. Creo que es un momento emocionante. Hay algunas propuestas de leyes que se han establecido por el gobierno americano, reconociendo a nuestras tribus de una manera honorable y respetuosa. Y vamos a estar hablando un poco de eso más adelante. Como otras culturas y pueblos de este mundo, nosotros compartimos una historia única de la vieja escuela. Me oyeron hablar en mi propio lenguaje, el lenguaje de los Dakota. Todavía usamos nuestro lenguaje en nuestra cultura, en nuestra historia, y todavía hay atracciones que tenemos y queremos compartir con los visitantes que vienen del exterior y que vienen a visitar a Dakota del Sur y a la región de las grandes planicies. Tenemos un poderoso idioma, una cultura muy poderosa, y estamos emocionados de hacer lo que podamos para mejorar esta experiencia de los visitantes. Quisiera agradecer, antes de que se me olvide, creo que las conversaciones van a ser muy elocuentes, van a hablar mucho. Quiero darle un saludo a la Universidad George Washington. Un reconocimiento. Quisiera agradecerles a cada uno de ustedes que son parte de este panel. También estoy muy honrado y me siento humilde de ser parte de este grupo de personas tan estimadas a lo largo del mundo. Gracias. Gracias, secretario Flood.
Nos alegra que nos haya unido. Me gustaría darle la palabra a ministro Frederick de Dominica. Bienvenido. Muchas gracias. De Huachicabuli es el nombre indígena para mi isla. Tengo que decir, me alegra ser parte de esta conversación. Hay pueblos indígenas en el Caribe. Hay que recordar eso. Sí existimos. Eso es el número uno. Hemos estado tratando de ocuparnos de la población durante mucho tiempo y somos parte, lo que se les refiere como la cultura creol. Y lo que he dicho muchas veces con mucha evidencia es el hecho de que la cultura creol, de la cual hablamos en Dominica, tiene tres pilares. Se basa en tres pilares. Diseños del siglo XVIII europeo, ancestros de África del XVIII y Karinan. Lo que es hay una cultura muy fuerte aquí indígena en la población creol. Y al decir, quiero aclarar que el gobierno de Dominica agradece mucho y acoge a la población indígena. Hemos podido sobrevivir precisamente por esto. Parece que hemos estado haciéndolo bien. Somos parte de la resiliencia del Caribe, de la cuenca del Caribe. Y se mueve el movimiento un poco más los sentimientos del pueblo indígena. Y se confía mucho en el turismo, en los productos de turismo propiamente, y lo que tenemos que ofrecer. Lo que tenemos son reminiscencias de civilizaciones poderosas. Tenemos una reserva y dentro de la misma tenemos algunas muestras de la cultura precolombina. Tenemos vías, pueblos muy poderosos, los que tenemos algún laboratorio incluso para la investigación. Y también podemos, entonces, creo que podemos mostrar todas esas experiencias a los que nos visiten. En el gobierno nosotros siempre defendemos, con el gobierno, que no somos solo una experiencia para el visitante, sino que también debemos ocuparnos de las experiencias de la gente que vive con nosotros para que puedan vivir bien esa experiencia. Estamos tratando de renombrar de alguna forma la marca, vender la marca diferente de nuestra isla porque se confunde mucho con la República Dominicana. Uno de los temas es que se le nombró Dominica porque se descubrió un domingo, solo por puro azar. Y si hubiera sido un lunes que se hubiera descubierto, ¿cuál hubiera sido el nombre? Pero ese es el nombre que existe. Por eso Waitikabun quiere decir es que nos levantamos. Es algo que tenemos que hacer. Tenemos que establecer una diferenciación clara entre la República Dominicana y Dominica como islas dentro del espacio caribeño. Tenemos un componente fuerte. El ministro de Turismo, por ejemplo, es parte de la comunidad. Es una experiencia inmersiva donde las personas van a las diferentes comunidades en el área y pueden disfrutar de los alimentos, las bebidas y las costumbres locales. Y la experiencia Calagua es una de las más importantes. La cultura existente y los artistas, los tejidos, son partes de las cosas que realmente tratamos de resaltar. Es una experiencia que le puede dar una experiencia exclusiva a las personas al mismo tiempo que expresa el hecho de que existimos, que tenemos una maravillosa comunidad. Tenemos estas experiencias. Y por supuesto más adelante podríamos decir más en lo adelante sobre nuestra existencia en esos espacios. Muchas gracias. Gracias, ministro.
he oído de los White Ticket Bully, así que me complace que se nos una en esta conversación. Y finalmente me gustaría darle la palabra a la ministra Rosy Prado Holguín, ministra de Turismo de Ecuador. Tiene, you have the floor. Thanks very much, Kim. A pleasure to be Gracias, with you. Kim. Es un placer estar aquí nuevamente. Todos reciban un cordial saludo de nuestro presidente, Lenín Moreno Garcés, y de todos quienes hacemos el Ministerio de Turismo del Ecuador. Es un honor y una gran oportunidad de ser parte de esta iniciativa organizada por la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la OEA y el Instituto Internacional de Estudios Turísticos de la Universidad de George Washington, en colaboración con la Oficina de Asuntos Indígenas de los Estados Unidos. Ecuador es uno de los países más megadiversos del mundo y cuidar de este patrimonio es una de nuestras prioridades. Ese cuidado solo podemos garantizarlo con el apoyo de las comunidades que viven, trabajan y sacan adelante a las localidades rurales. Los pobladores conocen mejor que nadie sus maravillas, preservan su territorio y las manifestaciones culturales, gastronómicas y, por supuesto, su cosmovisión y ancestralidad. Es importante recordar que el 2020 fue denominado el Año del Turismo y Desarrollo Rural por parte de la Organización Mundial del Turismo, la OMT, con la intención de crear conciencia y apoyar el desarrollo de la ruralidad y promover los destinos abiertos y naturales que ahora son los más apetecidos por los viajeros en el marco de una nueva normalidad producto de la pandemia. Por ello, mejorar la oferta turística comunitaria es una necesidad y una gran responsabilidad para quienes trabajamos en la cadena de valor de la industria. En nuestro país contamos con el programa Ecuador desde sus raíces, que propone a la ruralidad como destino priorizado y a las actividades vivenciales como la principal motivación de viaje para quienes buscan experiencias memorables y una conexión con pobladores, historia local y prácticas culturales. Asimismo, hemos implementado el programa Pueblos Mágicos con la metodología de México, poblados del país. De igual forma, tenemos 6 productos emblemáticos que están inmersos en el turismo comunitario y que deben ser potencializados dentro del mercado nacional. Nosotros tenemos como esos productos I believe we've lost the Creo minister. que hemos perdido la comunicación con la ministra. Sorry, I'm back. Okay, fantastic. Thank you, Minister. Yeah. Well, I was talking about the products that we have, o sea, cacao, rosas, banano, atún, los sombreros de paja toquilla y el camarón. Todo esto es parte de la agenda de trabajo que viene manejando nuestra cartera de Estado, priorizando de bioseguridad y disfrutando de nuevas e innovadoras experiencias en el Ecuador de los 4 mundos. Muchas gracias. Thank you so much, Minister. Thank you for that Muchas introduction. gracias. The meat of our discussion, I would like to Vamos hand a it over. empezar entonces con el debate y ahora querría pasarle la palabra a Anthony Rodman para que haga las preguntas acerca del sector privado en la industria del turismo indígena. Bueno, muchos de los panelistas hablaron de las alianzas, las asociaciones, y creo que, y espero que podamos hablar un poco de las asociaciones con el sector privado, con las ONG, con el sector de la academia para promover el desarrollo del turismo indígena. Y creo que sería interesante que hablen un poco de ese tipo de asociaciones, cómo los ayudaron. Tal vez podamos empezar con Ministro Valdés. Gracias. Sí, aquí
Bueno, como lo decía desde el principio, desde la pregunta 1, las asociaciones y las alianzas estratégicas son vitales para poder promover el turismo indígena. Nosotros desde la Organización del Mundo Maya quiero destacar lo que se ha hecho desde Belice, que ahí se ha lanzado un programa especial también de turismo indígena en donde se ha venido asociando con mucho sector privado. Y de nuestra parte desde El Salvador estamos trabajando justamente. Yo siempre voy a decir que el COVID-19 nos vino a cambiar la vida y justamente es la oportunidad para reivindicar nuestras raíces y hacer el turismo rural y el turismo indígena, por tanto. Entonces, estamos trabajando de la mano también con todas las entidades del gobierno. Voy a volver a insistir en toda la parte de la coordinación interinstitucional que es vital para esto, y esto lo viene dirigiendo el Ministerio de Cultura a través de sus programas. Y justamente estamos trabajando para que en un futuro el tema del turismo indígena realmente sea base a la hora de que podamos hacer turismo rural. Otros estados de la Organización del Mundo Maya han suscrito convenios para impulsar el desarrollo turístico sustentable y la economía social en distintas comunidades, y además se ha fomentado la creación de empresas del sector social que ofrecen servicios a las diferentes modalidades de turismo de naturaleza, así como incentivar la generación y preservación del empleo en el sector turístico para las poblaciones locales. Así también se lanzó el proyecto del empoderamiento del emprendimiento para recuperación de los impactos causados por el COVID-19, dirigido sobre todo a cooperativas, empresas sociales y emprendimientos indígenas del sector turístico, esto en México. Entonces, creo que debemos de aprender de las buenas lecciones que tienen países como México, Belice, nosotros también, los otros países de la región, para poder ver de qué manera los conectamos. Una cosa bien importante también es hacer el multidestino. Muchas veces los países nos guardamos muchísimo nuestro turismo, entonces es como no nos recomendamos entre nosotros. Entonces, trabajemos en la interinstitucionalidad entre el sector público, luego el paso de la intersectorialidad con el sector privado, pero entonces cuando logremos eso a nivel interno, que son grandes procesos que debemos de llevar cada uno de los países hacia adentro, debemos también trabajar entre nosotros los países para poder vender una experiencia a nuestros turistas internacionales y decir cómo poder recorrer la riqueza de nuestros países latinoamericanos que tienen tanta historia, tanta cultura y tanto que contarle al mundo, como decía nuestro colega de Dominica. Dominica sí existe, Latinoamérica sí existe, y todos los países tenemos historia, identidad y mucho que contar. Thank you so much, Minister. Muchas gracias, ministra. Sí, realmente aprender uno de los otros, aprender uno de cada país, creo que es algo que estamos haciendo hincapié en este foro. Podríamos entonces hablar de la asociación con los sectores privados, la academia. Sí, por supuesto, muchas gracias. Para mí es un placer compartir este momento tan emocionante que estamos viviendo. Y hablando de asociaciones, son la base de nuestra estrategia en el sentido de que hemos creado un certificado por el presidente Laurentino Cortizo de Panamá, que crea una alianza de investigación del desarrollo que se comenzó hace 2 años, pero se había interrumpido y no había continuado. En este caso, lo que se hace es brindar una plataforma para crear estas asociaciones, estas alianzas, y crear un circuito de turismo que será una prioridad para estas alianzas. Las alianzas en las que ya trabajamos son, en primer lugar, con el Consejo Nacional para el Desarrollo Integral de las Comunidades Indígenas. Por primera vez en nuestra historia, como autoridades de turismo, hemos presentado este circuito de turismo al Consejo, que tiene representación de los 7 comunidades indígenas de Panamá y también de las autoridades. Entonces, para nosotros fue un placer y realmente un momento muy emocionante tener ese
disfrutar ese momento histórico del primer enfoque a este consejo en Panamá. También hicimos acuerdos con autoridades individuales y también hemos trabajado con la Asociación de Turismo Sustentable, que es una asociación privada en Panamá. Esta asociación también ha estado priorizando el desarrollo del turismo indígena con los grupos de las comunidades. Entonces, definitivamente estamos trabajando junto con nuestro sector privado. También en Panamá tenemos una presencia muy importante de del Instituto de Investigación de Mesonia y hemos trabajado durante los últimos años porque una vez que los Estados Unidos tuvieron presencia aquí por el Canal de Panamá y demás, tuvieron una necesidad muy importante y un interés muy importante en la investigación, especialmente de nuestras culturas precolombinas, y el circuito de turismo indígena de Panamá había empezado en ese periodo, entonces tenemos definitivamente excavaciones arqueológicas muy interesantes que están a su vez generando más investigación y se pueden conectar con las culturas que tenemos en este momento. Entonces, eso resume un poco las alianzas y las asociaciones que estamos haciendo en este momento, que tenemos en este momento. Esperamos poder ver resultados de estas experiencias y cómo van a resultar estas asociaciones en el corto plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Realmente son muy interesantes las cuestiones que has compartido, especialmente las del Consejo que has mencionado. Fantástico realmente. Ministro Prado. Ministra, tiene el micrófono silenciado. El turismo indígena forma parte no solo de la oferta turística del Ecuador, sino que tiene su propia identidad a través del reconocimiento que el Ministerio de Turismo ha dado a los centros de turismo comunitario. Estos son espacios de desarrollo turístico integral que ofrecen servicios de alojamiento, alimentación y actividades realizadas por los indígenas en sus territorios. Existen muchos circuitos comunitarios que forman parte de la oferta turística del Ecuador, encontrándose muchos de ellos en iniciativas indígenas en los Andes y sobre todo en la Amazonía. Incluso existen iniciativas turísticas indígenas de muy alto nivel que han sido reconocidas internacionalmente, como por ejemplo el Napo Wildlife Center, que recibió un World Travel Award, iniciativas turísticas realizadas por la comunidad indígena de Añangu, ubicada en el Parque Nacional Yasuní. Es muy importante el turismo indígena en nuestro país. Thank you so much, Minister. Secretary Muchas Flute. gracias, ministra. Secretario Flut, ¿le gustaría comentar y agregar algo acerca de estas asociaciones y alianzas? Sí, claro, muchas gracias. Desde mi experiencia voy a tener que compartir desde mi puesto anterior, antes al puesto que tengo en este momento, como jefe tribal de mi tribu y también como miembro de la junta directiva en lo que se llama la Junta de Tribus Unidas de Dakota, en términos de las tribus individuales que visitan y conversan acerca del turismo. También un poco del turismo que realizan ellas mismas, nuestras experiencias, y les digo nuevamente desde este puesto anterior, cuando yo trabajaba con George Washington, con la universidad, y ellos estaban disponibles para crear una alianza o una asociación, realmente le brindó una posibilidad a nuestras tribus
de no dejar, de abrir sus mentes y no dejar que la política se forme parte de un problema, ¿no? Para el hecho de que George Washington haya estado involucrado y haya servido como puente de estas comunicaciones que no hubiésemos podido tener de otra manera. Entonces, esa asociación y esa alianza con George Washington realmente ayudó a la Alianza de Turismo de Dakota del Norte y también a la Alianza de Turismo de Dakota del Sur. Entonces, este tipo de asociaciones, de alianzas, no solamente brindan un puente, una comunicación o fortalecen la comunicación y sanan la brecha de comunicación de nuestras tribus. Esa es una oportunidad entonces para que nosotros podamos creer, para que las industrias individuales de turismo puedan crecer, pero también que crezcan en conjunto, que se apoyen una a la otra y que mejoren la historia única que cada una de estas tribus tiene para ofrecer, dándole al visitante una experiencia mejorada. Entonces, también lo que sucede con los gobiernos a nivel local, al menos en mi tribu, en mi territorio, el gobierno local ha sido de gran ayuda, de gran apoyo. Nos ha brindado herramientas de networking, de marcas, de marketing, capacitación, haciendo lo que ellos podían, porque cuando trabajamos juntos, realmente genera un mejor resultado. Cuando trabajamos en contra uno del otro por diferencias políticas, nadie llega a ningún lado. Entonces, realmente a mí me dio mucha felicidad ver que nuestros gobiernos a nivel local y a nivel estadual están haciendo lo mejor que pueden, están ayudando. Y también nuestro pueblo, nuestra tribu, y las personas del turismo de nuestra tribu tienen un trabajo muy arduo también, pero es importante tener un lugar en la mesa, tener un debate abierto acerca de cómo mejorar y fortalecer las conexiones que ya se han establecido y cómo trabajar sobre esos desafíos juntos y no uno en contra del otro. Gracias, secretario Plut, especialmente por ese mensaje de la unión. Creo que es muy oportuno y gracias por compartir la experiencia como líder tribal. Mr. Frederick, quisiera comentar sobre su experiencia en las asociaciones que ayudan a apoyar el turismo indígena. Gracias por la oportunidad. Soy un parlamentario y también estoy en el Ministerio para las Comunidades Indígenas. Y tengo una asociación maravillosa con el Consejo Tribal Local. Porque los territorios indígenas, de donde vengo, tiene algunos representantes parlamentarios y también por los jefes tribales. Es una autoridad local, gubernamental. Tenemos asociaciones positivas a partir de esto. Tenemos asociaciones importantes. El gobierno de Dominica, de hecho, estableció que no debería haber ningún desarrollo sin un consenso anterior del Consejo Privado. O sea, se nos consultan con respecto a las políticas internas, en lo que refiere a las actividades turísticas. Y todas las organizaciones del gobierno no proceden sin un consenso y la intervención del Consejo Tribal. Y también con la consultoría. Tenemos con el Consejo Tribal, tenemos una muy buena asociación. El ministro de Turismo, de hecho, tenemos una asociación muy buena con él. Hemos procedido a hacer una representación de la comunidad indígena dentro del propio Ministerio de Turismo. Y tenemos un representante ahí en el ministerio que es como el enlace entre los departamentos de turismo y las comunidades indígenas. Tenemos una asociación maravillosa y les hablo diariamente con el Museo Vivo. Es administrado por el Ministerio de Turismo, sin embargo, es administrado por la población indígena.
El gerente es Al Crison, que es indígena, y todo el personal son miembros del pueblo indígena. El Ministerio de Turismo como la autoridad y todos dentro de la estructura de gobierno está siendo operado dentro de este museo precisamente por la comunidad indígena. Incluso la Asociación de Turismo y Hoteles en la isla, también tenemos asociaciones positivas con ellos, teniendo incluso talleres conjuntos y hacemos consejos mutuos y tenemos muchas experiencias positivas. Y ellos como una entidad privada y también una ONG en los círculos del gobierno, pero tenemos colaboración con todos ellos. Tenemos una colaboración muy buena con la Asociación de Turismo Nacional. Y se ha girado el enfoque un poco hacia las poblaciones indígenas, porque hemos defendido que la fundación de los productos indígenas de turismo tiene que ser de nuestros pueblos acá en nuestro país. Y tenemos esas acciones maravillosas, el Consejo de Viaje, las organizaciones no gubernamentales, el Departamento de Turismo, todos tenemos buenas relaciones con ellos, con nuestro ministerio también, y puedo prever que sin la intervención, de los aspectos políticos, definitivamente no podríamos hacer tanto. Creo que podemos hacer más así, más alianzas. La isla Dominica es una comunidad en su totalidad. Estamos muy emocionados a partir de las relaciones positivas que hemos creado con esas alianzas. Gracias por hablar de esas asociaciones maravillosas y por hablar sobre la política y el consenso que se requiere para el desarrollo en su isla. Muchas gracias. Kim, ¿podría regresar la palabra para continuar el debate? Muchas gracias. Sí. Disfruto mucho escuchar lo que se ha hecho por parte de las asociaciones, que es tan importante, y ver lo que han hecho para poder hacer crecer el turismo, pero más importante, el turismo dentro de nuestras comunidades indígenas. Realmente es muy importante. Vamos a cambiar un poco hacia ahora los gobiernos y la participación del gobierno. Hablamos de asociaciones con ONG, con el sector privado. El gobierno tiene un papel específico dentro de este contexto y me gustaría escuchar de los ministros como gobiernos cómo se están apoyando a las comunidades a desarrollar las comunidades indígenas y capacitar y hacer crecer estas comunidades principalmente. Me gustaría comenzar este debate. Me gustaría comenzar con la ministra de Ecuador. Sabemos que tiene un ecosistema muy fuerte, muy rico en Ecuador. ¿Cómo se está apoyando al turismo indígena en Ecuador? La palabra la tiene, ministra. And I want to turn around in English because I was having some Quiero hacerlo en inglés ahora porque estaba teniendo algunos problemas en obtener la información en español. Aquí en Ecuador tenemos aproximadamente 400 centros comunitarios que están incluidos en el Ministerio de Turismo y tenemos una conexión muy especial con ellos. Y es un turismo que tiene más de 40 años que ya fue establecido en nuestro país y hay muchas experiencias evidentemente en ese aspecto. Hemos trabajado de conjuntos, tenemos muchas asociaciones y ayuda y apoyo, especialmente con las universidades, con la academia, con las ONG internacionales, como el GIC de Alemania. Tenemos muy buena conexión con todos ellos y recibimos su ayuda y tenemos una buena organización. O sea, hemos estado trabajando en conjunto, son parte del Consejo del Ministerio de Turismo, así que se les considera también, incluso en la administración de las necesidades que pueden requerirse en nuestro país, están incluidos en nuestros esfuerzos de promoción. Y tenemos un buen número de turistas que visitan Ecuador, especialmente que visitan esos centros comunitarios.
Lo que se hizo en el gobierno es que hemos trabajado de conjunto con ellos y preparar un, un protocolo de bioseguridad especial, solo exclusivamente para los centros de comunidad en todo el país. En ese tema hemos guardado una relación muy cercana con ellos y trabajamos mano a mano y esperamos con ellos y esperamos que todos los servicios continúen creciendo. De hecho, tenemos más de 400 centros comunitarios, como decía, y que reciben los incentivos que estamos ofreciendo y lo que sea necesario para que ellos se sientan apoyados y que crezcan y que se tengan establecimientos de turismo indígena mejores. Gracias, su liderazgo ha sido estelar en ese sentido. Apreciamos mucho el trabajo que hace con nosotros y que hace en Ecuador. Me gustaría hacer la misma pregunta al ministro Frederick. Dominica fue uno de los primeros países en la región del Caribe de establecer un ministro de Asuntos de la Comunidad Calina. ¿Nos puede dar un poco de perspectiva sobre cómo el gobierno está apoyando las comunidades indígenas, cómo está promoviendo y apoyando al turismo indígena en particular? Sí, claro. Con 40 años de independencia, nuestra isla ha estado creciendo el turismo indígena durante tiempo con nuestra cultura y parece que en el 2000 el gobierno llevó este tema a otro nivel y primero se estableció el Departamento de Asuntos de la Comunidad Calina y se vio el compromiso del gobierno de honrar todo el tema del patrimonio, que fue muy importante. Tenemos en nuestra isla, tenemos una autoridad que hace mucho de la comercialización de la isla, del marketing, que es la DDA. Como un brazo del gobierno, esta autoridad trabaja de la mano con las comunidades indígenas para asegurar que el mensaje correcto es el que se envía. Que haya una representación apropiada. De que tiene que ver con los pueblos indígenas. Y es importante. Perdón, no se vio. Debido a la casi la completa aniquilación de los pueblos aborígenes, hemos perdido parte de nuestro patrimonio, se afectó el lenguaje y todo esto parece que fue asimilado en parte de la cultura, pero hemos hecho un trabajo muy fuerte y el gobierno está dando una prioridad diferente a este movimiento indígena y de hecho le puedo decir que mi primer ministro también es miembro de una de las comunidades indígenas y viene de una comunidad de patrimonio, una comunidad de uno de los asentamientos, de los primeros asentamientos indígenas de la isla. Y la asociación, por supuesto, tiene que partir y crecer a partir de eso. Pero se nos ha ofrecido recientemente esa apertura para hacer mucho más y nos estamos moviendo lo que tiene que ver con los asuntos importantes y estamos tratando de hacerlo por nosotros mismos y tenemos una oportunidad para hacer todas estas cosas. Con el Consejo Tribal hacemos lo mejor para buscar posicionarnos con un marcaje diferente para maximizar el dólar turístico, que es como le llamamos en el Caribe, y que también se transmite el mensaje correcto y tratar de obtener los beneficios de la industria del turismo, porque hemos defendido que si no defendimos el patrimonio calari, el producto sería minimizado y realmente agradecemos mucho por la intervención del gobierno y el apoyo. Como político, antes de eso en mi vida anterior, como historiador y activista,
veía la línea de las políticas del gobierno y ahora somos mucho más prevalentes y me alegra mucho que estamos progresando en ese aspecto. Creo que estamos en la trayectoria correcta para construir. Creo que podemos hacer algo por nuestros países que tiene que ver precisamente con la preservación de nuestro patrimonio. Hemos estado aquí en esta isla durante miles de años. Somos una comunidad numerosa y hemos pasado por muchas situaciones complicadas, desastres naturales, y hemos sido también explotados por la más civilizada parte del planeta, como se le llamaba en su momento, y hemos sobrevivido. Tenemos un conocimiento muy vívido y se nos ha dado la oportunidad de compartirlo con el gobierno y somos muy agradecidos de esto, y tenemos siempre en mente que tenemos mucho más que ofrecer, no solo a nuestra isla, sino a la humanidad, y nos alegra mucho esa oportunidad. Muchas gracias, ministro. Y querría hacer la misma pregunta al ministro de El Salvador, ministro Valdés. ¿Cómo está apoyando el gobierno el turismo indígena, las comunidades indígenas en general? ¿Nos podría dar su perspectiva acerca de eso, por favor? Con gusto, gracias Kim. Definitivamente este foro nos va a dejar muchos aprendizajes. Estamos escuchando a todos nuestros colegas de la región y tengo a mi lado a Alberto Cruz, que es nuestro director general de multiculturalidad del Ministerio de Cultura, quien voy a cederle la palabra porque yo me voy a tener que retirar para que pueda seguir con ustedes, pero les aseguro que les va a dar más información, más así de, como decimos nosotros, mucho más sustancial que nosotros del Ministerio de Turismo. Como les decíamos, nosotros estamos trabajando de la mano, y una de las cosas que también estamos trabajando, como todos sabemos, que muchas veces las organizaciones con que hacemos alianzas no representan precisamente a las comunidades indígenas. Así que justamente voy a introducir a Alberto para que nos cuente cómo estamos nosotros haciendo territorio. Voy a volver a insistir con la interinstitucionalidad, que yo que he estado más de 25 años en varias gestiones anteriores desde el sector público, nunca se había dado un trabajo tan en conjunto con todas las otras entidades de gobierno, no solo con cultura, porque también vamos a tener que ver todas las necesidades que tienen las comunidades indígenas y vamos a tener que trabajar con agricultura. Estamos trabajando con agricultura, estamos trabajando también con otras entidades, por ejemplo, con la administración que nos lleva el agua a estas comunidades indígenas, a la gente también, tratamientos de aguas negras. Es decir, estamos trabajando de una manera integral, porque ese es el mandato también que nos ha dado el presidente Nayib Bukele, de trabajar de tal forma que de verdad lleguemos a las comunidades, y es una de las cosas que estamos haciendo, y sobre todo identificando a nuestras verdaderas comunidades indígenas, porque voy a volver a insistir, El Salvador, a diferencia de los otros países de la región, nuestras comunidades indígenas se escondieron por muchísimos años y no conservamos toda nuestra identidad, y lo que estamos haciendo es la recuperación. Con esto dejaría a Alberto para que nos introduzca qué se está haciendo justamente desde el Ministerio de Cultura, que está a cargo de darle todo el apoyo a las comunidades indígenas, y que nos instruya también para que todos conozcamos aquí, para que aprendamos acerca de cuáles son nuestras comunidades indígenas que tenemos en El Salvador. Alberto. Bueno, un buen día a todos. Me da un gusto poder estar acá y poder compartir un poco. Quiero comentar dos cosas que para nosotros son cruciales. La primera, y como lo ha dicho nuestra ministra, es el trabajo articulado definitivamente para poder tener éxito en los diferentes proyectos. Si lo hacemos juntos, lo haremos mejor. Esa es una de las premisas. Y la otra, que también para nosotros es clave, y sobre todo en materia de pueblos indígenas, es precisamente el trabajo territorial. Nosotros no podremos incidir de manera positiva en los territorios si no nos acercamos, si no evidenciamos las situaciones de las diferentes comunidades, y sobre todo si no escuchamos sus necesidades. Acá también es importante establecer un diálogo constante y abierto con las diferentes comunidades indígenas y también con las organizaciones. En este sentido, también un factor importante que se deberá tomar en cuenta siempre, y esto también lo planteo desde el marco internacional de derechos de los cuales los pueblos indígenas son sujetos, es el tema de la consulta libre, previa e informada.
Cualquier tipo de proyecto que quiera tener una incidencia en las comunidades indígenas siempre deberá ser consultada, ¿verdad? Es interesante cómo las mismas comunidades van a proponer qué tipo de proyectos se quieren desarrollar, qué tipo de turismo quieren generar, cuáles son aquellos aspectos que ellos quieren presentar al visitante como parte de la experiencia de acercarse a los pueblos indígenas. Esto es vital. Por otra parte, y volviendo al tema del trabajo interinstitucional, y como lo comentábamos, ¿verdad? Para nosotros es vital para poder desarrollar una oferta turística integral y buena, es indispensable poder trabajar de manera coordinada para poder generar desarrollo dentro de las comunidades, un desarrollo sostenible. En el caso del gobierno de El Salvador en este momento, y por mencionar alguno, estamos desarrollando un proyecto en este momento de desarrollo productivo en 5 municipios o 5 localidades con población indígena. Acá también es un elemento clave el poder identificar aquellos territorios donde la población se está autodeterminando como indígena. Ya nuestra ministra también planteaba lo tortuoso que ha sido la historia salvadoreña con los pueblos indígenas y el proceso lento que se ha ido llevando para que las mismas comunidades se vayan autorreconociendo de manera abierta, porque en algún momento pues ser indígena en El Salvador era bastante complicado, ¿verdad? En ese sentido ya tenemos algunas comunidades que se han autodeterminado y ahí estamos empezando a focalizar esfuerzos. A través del Ministerio de Desarrollo Local se están ya impulsando algunos proyectos de desarrollo productivo en los cuales buscamos diversificar los proyectos que tienen que ver con artesanía, con gastronomía local, y con otros diferentes elementos que de alguna u otra manera buscan exaltar las diferentes identidades de los pueblos indígenas en El Salvador. En esa medida y de acuerdo al apoyo que se le brinde a las poblaciones, entonces estaremos también incidiendo de manera positiva en el turismo rural e indígena. Muy bien. Thank you so much. Muchas gracias por eso. And I would like to now turn it over to Muchas gracias. Me gustaría saber de, secretario Flood de Dakota del Sur, si nos podría dar una idea acerca de cómo el gobierno está apoyando la infraestructura de las comunidades indígenas. Sí, muchas gracias. Durante mi tiempo como jefe tribal, nuestro gobierno, el gobierno de los Estados Unidos, aprobó lo que se llama la ley Native, que es la ley de turismo nativo americano y mejora de la experiencia del visitante. Lo que eso hizo fue crear una ley que reconociera a nuestras tribus en los Estados Unidos y reconocerle las oportunidades para crear turismo y que el turismo le brinde oportunidades a su vez para buscar préstamos en el sector privado también y dentro de la industria, crear negocios relacionados al turismo. Sé que a veces puede sonar competitivo, pero es el primer paso hacia la dirección, al destino correcto. Eso se debe valorar por todas las partes de nuestros pueblos indígenas, que haya una ley a nivel federal, nacional, que ha establecido esto para nuestras tribus. Y el otro costado de esto es que con la asociación nacional para las artes, las humanidades y demás, hay muchos dólares allí afuera en el mercado, en distintas entes del gobierno federal. Hay dólares allí en esos entes y también en los gobiernos tribales. Entonces, en todos los niveles, en los niveles nacionales, estaduales y locales de las tribus, los 3 tipos de gobierno tienen y brindaron hasta el momento oportunidades para que las tribus, para que los dueños de pequeños negocios que se están introduciendo en el mercado del turismo
tenemos y tengamos muchas oportunidades, pero nuevamente no puedo hacer el énfasis suficiente en eso. Y también algo de lo que dijo el ministro Frederick, que tiene que ver con hacerlo nosotros mismos. Y eso es lo mismo es lo mismo que cuando hablamos de ser naciones soberanas que se gobiernan a sí mismas. Nosotros somos una nación dentro de una nación. Así es como nos reconoce en Estados Unidos el gobierno nacional, federal. Utilizar nuestro estatus de soberanía en una manera que se reconozca de manera respetuosa, es algo que está pasando, es algo por lo que debemos estar orgullosos y está en nosotros hacer foco en eso y focalizar nuestra energía en cuestiones en las que no tenemos control o en cuestiones que tienen que ver con nuestros talentos, nuestras habilidades y específicamente con nuestro grupo de turismo indígena. Nosotros hacemos foco en el turismo, entonces creo que ese es el desafío en este momento como anterior jefe y miembro de una tribu que he trabajado tanto para un gobierno tribal y un gobierno nacional. Yo estoy muy contento por el nivel de reconocimiento y de oportunidades que se le han brindado desde nuestro gobierno a nuestras tribus. Como dijo antes él, depende de nosotros hacer el trabajo. Nosotros debemos hacer ese trabajo y lo debemos hacer por nosotros mismos. Y a mí eso me motiva mucho y espero que los que estén escuchando también estén motivados por eso. Esa es la idea, que no estemos esperando que nuestros gobiernos tribales reciban los fondos. Aquí, por supuesto que existe el tema de la financiación, hay fondos, hay marketing, hay marcas, hay sistemas de comunicación, hay personas a las que se les debe pagar. Entonces, lo que el turismo indígena significa para nuestra tribu es brindarle una experiencia mejorada al visitante y también crear un ingreso. Y eso es gobernarse a sí mismo, ser soberano. Y creo que muchas veces se malinterpreta que la plata va a salir de algún lado, de alguien que la va a brindar, el dinero va a salir de alguien que lo va a brindar, y creo que lo importante es destacar que en los tres niveles, a nivel tribal, estadual y nacional, se han brindado oportunidades para nuestras tribus. Hay mucho más que lo que podamos hacer, por supuesto, constantemente, pero quería compartir esa idea y pensar acerca de eso. Gracias, secretario Flut. Vamos cortos de tiempo ya. El debate ha sido bien rico. Me gustaría dar la palabra a Morgan para la última ronda de preguntas. Tenemos solo 6 minutos, pero quisiera hacer una última pregunta a nuestro estimado panel, que se nos ha unido a esta sesión. Dado su rol y su experiencia con el turismo indígena en el país, ¿qué consejo le daría a los líderes tribales para ayudar a promover el turismo indígena en sus áreas? ¿Qué funcionaría para usted? Algo que pueda compartir como consejo o alguna experiencia que ha funcionado bien, y luego entonces cerraríamos con eso. Comenzaríamos con el ministro de Panamá. Gracias, Morgan. Es un placer. Consejo para los líderes, colegas líderes, para los grupos indígenas. El mejor consejo sería tener un enfoque amigable, cercano. En Panamá no hemos tenido experiencias muy buenas en el pasado, porque nuestros líderes indígenas de alguna forma han tenido esta impresión de que los líderes en el pasado no tenían este enfoque de manera amigable. Entonces pensaban que los líderes solo ponían las cosas. Y de hecho en Panamá hay una ley que requiere que cualquier programa
que tiene que ver con las comunidades indígenas tiene que tener el consenso y su participación. Esto ha tenido mucho éxito, muy buenos resultados hasta el momento. Este año hemos estado trabajando en ello. Creo que es el mejor interés, el interés más genuino cuando en todas las relaciones humanas es algo que siempre se puede percibir de inmediato. Una vez que se hace un acercamiento, la gente se pregunta cuáles son las intenciones reales detrás de ese acercamiento. En general, creo que el acercamiento ha sido muy humano y siempre poniendo por delante las intenciones y las ideas de preservar la cultura, de no imponer ninguna de estos modos occidentales. La idea es preservar estas tradiciones, elementos culturales milenarios. Por ejemplo, estamos identificando cómo mundialmente ya se reconoce que las culturas indígenas son los guardianes de la naturaleza, los guardianes de la naturaleza. Y eso es un beneficio. Quizás 20 años atrás, 50 años atrás, la forma en que se miraba el desarrollo, la gente decía, vamos a construir y destruyamos la naturaleza, y quizás era lo que se veía en ese momento. Ahora estamos comprendiendo mejor las graves consecuencias que ha tenido el descuido de estas relaciones, de estas comunidades indígenas, y entonces hemos pensado cómo podemos tratar la naturaleza de la manera más correcta posible. O sea, la idea de reconocer a las naciones indígenas como los guardianes de la naturaleza y también haciendo que ellos sean parte de, precisamente de esa atracción desde el punto de vista del turismo. El turista de hoy, por ejemplo, quiere estar en contacto con experiencias auténticas, como ya lo hemos comentado antes. Todo en general, esta es la idea de cómo hemos percibido este acercamiento y que ha sido positivo. Y ese sería mi consejo que compartiríamos el día de hoy. Muchas gracias, ministro Skilsen. Ministro Prado Delguín. El consejo que podemos dar es que en este momento, luego de la pandemia COVID-19, lo más importante es apoyar a las comunidades pequeñas para que tengan comercio electrónico. Eso es algo en lo que estamos trabajando, dándoles la oportunidad de que puedan vender su producto, que lo puedan hacer de manera fácil, que puedan hacer conexiones, que puedan hacer espacios confirmados, ver reservas y que reciban los pagos. Y mucho del trabajo que tenemos que hacer de conjunto con ellos, como el ministro Skilsen decía, es darle la razón para que puedan mantener la naturaleza. Pues son realmente los que más encargados están de ese tema. Y lo más importante realmente en este momento crítico es que puedan tener una conexión con los visitantes, con aquellos que, de forma tal que les puedan brindarle toda las información, las instalaciones a su disposición. Y creo que va a ser mucho mejor así. Y así es también el tema del financiamiento que puedan recibir, tiene que ver mucho con eso. Estamos trabajando en una ciencia digital totalmente nueva para ellos, quizás. Gracias, ministra. Ministro Frederick. Creo que es un buen punto. Mi único consejo, mi experiencia como un representante indígena, tenemos que hacer un enfoque de base. Nuestras poblaciones, nuestros pueblos están muy preocupados por aquellos consultores. Tenemos miles de personas que tratan de consultar sobre nuestra cultura y hacer un enfoque determinado. Pero el consejo que les puedo dar es que las comunidades indígenas tienen que estar involucradas desde el principio en cualquier proyecto que se vaya a hacer. Tienen que hacer un movimiento desde la base en lugar de algo que venga del liderazgo desde arriba. Muchas gracias. Y el representante del Salvador, el representante del Salvador.
Creo que estás en mudo. Ok, bien, quizás como consejo, igual retomo la idea que la persona que me antecedió. Precisamente el proceso de consulta tiene que ser la base de todo. Nunca nada impuesto, todo siempre consultado, es decir, y precisamente respetando los liderazgos en los territorios. Eso tiene que ser la base. Por otra parte, y también retomo y comparto lo que se ha planteado antes respecto a la conciencia de que los pueblos indígenas son los guardianes de la riqueza natural que tenemos en nuestro planeta, de manera particular. Acá el planteamiento es también respetar la riqueza natural en las comunidades, porque precisamente es un elemento que caracteriza a los pueblos indígenas, y precisamente son ellos quienes se han encargado históricamente de conservarlo, de mantenerlo, y pues hay que valorarlo, ¿verdad? Tenemos que valorar esto. Por otra parte, cualquier tipo de esfuerzo que se quiera hacer en cuanto al turismo tiene que ser respetuoso de las tradiciones, de las costumbres de los pueblos. Y en ese sentido yo creo que la comunidad misma estará siempre dispuesta a apoyar cualquier esfuerzo, ¿verdad? Siempre y cuando todo sea consultado y todo sea de profundo respeto hacia las tradiciones de los pueblos. Thank you so much. Muchas gracias. Secretary Flute, to close us out real quick. Secretario Flute, si nos puede dar un cierre y luego entonces volvemos aquí. Muchas gracias. Consejo de mí, muy rápido, voy a ser muy breve. Cuando se refiere al turismo, en el ámbito general, tenemos que trabajar de conjunto con otras oficinas del turismo, sean estatales o parques nacionales, trabajar de conjunto con ellos a través de nuestro proceso de consulta. Yo quisiera decir brevemente, el mejor consejo que puedo darles a cualquiera que escucha, y lo digo de manera respetuosa, mantenga a un lado, deje la política a los políticos, deje los temas legales a los abogados, y deje el turismo indígena a los pueblos indígenas. Fantastic, fantastic advice. Fantástico consejo de todos ustedes. Eso del turismo indígena en las manos de los pueblos indígenas, creo que estamos muy de acuerdo con esa idea de que debemos también respetar las culturas indígenas, los pueblos indígenas, la idea de que la generación de ideas y las actividades y programas debe ser a nivel de base y debe salir desde dentro de las comunidades. Creo que eso es muy importante. Quisiera pedirles a cada uno de los ministros que continúen con ese diálogo que hemos empezado. Quizás no hemos tenido suficiente tiempo para todos los temas que podríamos tratar, pero podríamos hablar de todos ellos, pero no tuvimos tiempo. Creo que hacia el futuro, ministros, seamos todos parte de la comunidad interamericana y estamos todos comprometidos en el contexto del Congreso de Turismo Interamericano y también en el contexto de la OEA. Debemos crear un espacio especial para continuar ese diálogo y ese debate con respecto al turismo indígena. Hemos tenido a los ministros de turismo el Congreso también tiene una historia muy larga, pero llego a ustedes como representantes de la OEA que articulemos y tratemos específicamente el tema del turismo indígena en una discusión más amplia que estamos teniendo como una familia interamericana. Nuevamente mis agradecimientos a la Universidad George Washington, mi agradecimiento también a la Oficina de Asuntos Indígenas por esta colaboración. Nosotros en la OEA no pudiéramos tener mejores socios y esperamos tener un diálogo continuo y una relación amigable que estamos construyendo durante esta semana con la esperanza de que podamos ver resultados concretos en lo que respecta al turismo indígena en nuestras regiones. Nuestro agradecimiento al ministro Skilton, mi agradecimiento también a la señora Valdés de El Salvador, a la ministra Holguín de Ecuador,
al secretario Flood, gracias a todos y a mi querido amigo de Dominica, Frederick. Seguimos abiertos con a mantener este diálogo en la OEA y les agradecemos mucho por la participación en los debates entre ministros, de manera tal que no perdamos este ímpetu y el enfoque en este tema tan importante. Mi especial agradecimiento a mi co-moderador Morgan por unírsenos también en la sesión. Muchas gracias a todos. Everyone, I'm going to ask the ministers just Voy for a pedirle a one los ministros por un segundo, por favor, si pueden mirar a sus cámaras para tomar una breve foto, rapidito. Give me one sec. Un segundo. Okay, another one. Otra más. Perfect, everyone. Perfecto, gracias. Thank you all so Todos much. sonriendo, muy bien. Gracias a todos. Everyone. Thanks, everyone. Thank you, minister. Gracias a todos, gracias ministros. Gracias Morgan. Bye, everyone. For the rest of the attendees, Para el resto de los participantes, el vínculo para unirse a la próxima sesión en media hora in the chat box, and you can also está en el chat y lo pueden ver también acá en la pantalla. Así que esperamos verles a ustedes allí para un debate sobre los planes de la reapertura. Gracias a todos nuevamente. Nos vemos pronto. Great quote, Secretary Flute. Excelente, Secretario Flute.